En nuestro tercer programa vamos a seguir, lógicamente, la misma fórmula que hemos seguido y estamos siguiendo en estos programas de Eres un placer, que se producen en un periodo en que España está alterada y en tensión. En este tercer programa, que corresponde, como he dicho, al 23 el comienzo, el 23 de abril, vamos a tener la misma estructura y vamos a tener las novedades de las semanas más cercanas a esta, que hayan sido hechas por los miembros de las librerías que visitamos habitualmente. Vamos a tener también pues la recomendación de esos amables libreros que colaboran con nosotros, y vamos a tener 2 entrevistas. Sigo también la línea de lo posible de coincidir con las entrevistas de fechas cercanas a las actuales del año pasado. Van a ser el señor don Ángel Soldevilla y de la señorita Sidonia Martínez Suárez, los 2 invitados. Vamos a comenzar por don Ángel Soldevilla. Hay títulos que suenan a mucho, que son importantes y que muchas veces pues tenemos un cierto rubor en abordar el conversar sobre el mismo. Uno de ellos es este que me ha traído ahora mismo la persona que está junto a mí, y que es una obra de Germán Hesse, que es muy importante, El lobo estepario. Pero ¿quién me ha invitado a hablar del lobo estepario? Pues el estepario, pues concretamente Ángel Soldevilla. Sí. Don Ángel, bienvenido, gracias. Y cuénteme usted, ¿por qué quiere usted hablar del lobo estepario? Bueno, porque considero que es una obra de las más capitales dentro de las obras que pueden leer las personas que le interesa la literatura. Para mí es una de las más influyentes. ¿Por qué ha sido la más influyente para usted? Una de las más influyentes. En realidad es porque a mí me gusta mucho la exploración que hace de los individuos desde un punto de vista psicológico. Entonces este es el primero que aborda, después de la Primera Guerra Mundial, el hombre contemporáneo. En un libro intenta hacer una síntesis, después de una vida de... ¿Y cuál es su conclusión final después de leer el libro? Bueno, digamos que lo que hace es analizar los problemas y los encuentros y desencuentros que tiene una persona en una época determinada, que puede, digamos, proyectarse a todo un siglo o todo un milenio, ¿no? Es por su capacidad para ser permanente, ¿no? Para casi eternizarse en el tiempo, porque digamos que analiza un hecho que se repite una y otra vez dentro de una sociedad que está como en decadencia constante, ¿no? Y que vuelve a repetir ese hecho una y otra vez y es capaz de verlo, es un visionario, ¿no? Digamos. Por eso para mí es importante. Esa es la máxima importancia que usted le da. Sí, para un autor que escribe o que pinta, o la capacidad para vislumbrar, ¿no? Para vislumbrar el hombre, cómo es el hombre, y que ese hombre se proyecte a lo largo de esa visión del hombre, se proyecta a través de la historia. Y en la época que narra y que sucede lo que narra la obra, ¿es muy diferente a su juicio de la actual? En realidad es un periodo entre guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y lo que hace es como una especie de alegato contra la guerra. No tendría mucha más trascendencia si no fuera porque hace, en realidad, da una visión de lo que es el hombre, de una manera que hasta ese momento no había sido, desde mi punto de vista, no había sido escrita. Muy bien, pues ya tenemos el motivo para poder seguir hablando ahora de poesía con nuestro invitado. ¿Último poemario que usted haya publicado? El último poemario, digamos que yo es que soy un autor poco prolífico. Mi último poemario fue hace ya 5 o 6 años. Se titulaba Surcando el vacío. Y digamos que después de ese poemario conocí a una persona que fue Luis Vecino, que me introdujo en el mundo del arte, y llevo ya 2 exposiciones con él y pretendemos hacer una tercera. En realidad ahora ya he hecho un mestizaje. ¿Exposiciones de qué?
Digamos que él hace pintura y yo me dedico a hacer, digamos, utilizo varios formatos audiovisual modernos. ¿Para la promoción de la exposición o para la mera exposición? En realidad es como una forma de introducir la poesía que, al ser un arte que hoy en día no es muy, digamos, no está muy de moda, una forma de introducir la poesía en los catálogos de las exposiciones, en la forma que he conseguido de introducir los nuevos poemas en los catálogos, para mí. Y él, yo creo que no expondría si no fuera por mí, en realidad. Es una forma de traer también a Luis Vecino al mundo del arte, otra vez. Pues es meritorio. Pues yo le deseo a usted más éxito, total, completo, como el que tiene, pero más si es posible. ¿Algún proyecto que le interese comunicarme? No, ya le dije que nosotros tenemos la idea de, tenemos concertada ya una exposición en la Diputación, en el edificio Valcárcel, en 2020, o sea, el año que viene. Para el año que viene. Muy bien. En marzo. Pues será un éxito y le prometo que si estoy por aquí yo iré para ver. Nos encantaría verlo por aquí. Me queda la curiosidad de conocer esos sistemas nuevos que a mí pues me apasionan. Muy bien. Señor Soldevila, muchas gracias por haber venido. Igualmente. Y con su permiso seguimos con Eres un placer. Adelante. El personaje que tengo el placer de presentarles seguidamente pues es un amigo entrañable, le conozco hace ya bastantes años, gran parte de los que yo llevo en esta bendita tierra que ya van a ser 14 el día 5 de mayo, porque el tiempo pasa sin darse cuenta. Y me dice que él se ha hecho todo relacionado, o sea que es como una especie de bola de ilusiones y de sucesos que han ido dibujando su vida y haciéndole pasar pues, por distintos puestos, en distintas funciones, pero siempre motivado por digamos, por una vocación inicial. No sé si lo he dicho bien, pero lo que hace falta ahora es que tú pongas, Manolo, la realidad a cada cosa. En principio yo te voy a saludar en castellano. Sí, como no, tal. pero falame en galego. Dicho, perfecto, despois falaré en galego, lo has dicho perfecto. Lo primero que has dicho, Enrique, ha sido lo de la amistad. Es verdad. Tú sabes que yo eso lo valoro y procuro todos los días, porque la vida es complicada, la vida es muy complicada, pero yo desde luego a mis amigos procuro no fallarle. Muchas gracias, así lo considero y te lo agradezco. Por eso cada vez que puedo te invito para que vengas, porque me hace ilusión saber lo que piensas, cuál es tu situación profesional y política, en fin, saber por dónde van los tiros, que ojalá no los haya nunca. Pues efectivamente, has dado tú ojalá que los pueblos se entiendan hablando, las personas hablamos, y hablando ese dicho que es que tan quizá castellano, hablando se entiende la gente, pues para mí desde luego es algo que utilizo todos los días. Incluso he aprendido a decir, seguro que no me he explicado bien. No es que usted no me haya entendido, sino es que no me he explicado bien y por lo tanto pues debo explicarme bien. Y ya entrando en el tema que ahora nos ocupa, pues estoy aquí a tu disposición para que tú me digas... No, yo simplemente te digo qué recomiendas, qué lectura recomiendas, cuál es tu última lectura y si quieres también muy brevemente que me digas tu situación política, pues ha cambiado desde la última vez y yo no lo sé o no debo saberlo o no quiero decirlo, así que te toca a ti decirlo cuál es tu situación política en estos momentos. Bueno, pois a miña situación política neste momento son teniente alcalde do Concello de Pereiro. Quero pensar que vou a continuar presentando as eleccións sencilla e llanamente porque considero que me quedan moitas cousas por facer. Levo moitos anos, demasiados ao mellor, dirán os meus veciños, algúns deles xa estarán cansados de verme, pero algúns síguenme vendo con ilusión igual que ao primeiro día, porque eu teño unha máxima, eu non cambiei, nunca. A miña forma de ser, a miña forma de actuar é igual que cando cheguei alá no ano 83, que fun alcalde do meu concello por un partido que se chamaba CDS e desde logo a ese líder que eu sigo tendo na miña casa. Tú fuiste del CDS? Sí. E sigo tendo a ese líder, pois ali na miña casa, é a única fotografía co líder que estou fotografiado e quero decir que a manteño na miña casa, teño máis fotografías con outros líderes, pero teño así. E entonces eu vou esa visión de centro, esa visión de reconciliación, esa visión de que hai que facer no Parlamento ou no Concello ou na Deputación, agora onde estou, hai que facer normal no Parlamento o que é normal na calle.
creo que a frase, creo que era máis ou menos así. Esa frase es precisamente del que fue presidente del CDS en un discurso en el Parlamento, que dijo que había que elevar a normal lo que en la calle era normal, concretamente la democracia. Pero, en fin, dejemos la política, que estamos en el tiempo de elecciones, bueno, entonces, y non quero comprometerme. Non estaba aquí nin pedindo voto, nin tan siquiera tal. Estaba me definindo a min, e tamén decir que, bueno, neste mandato 15-19, pois o presidente da Deputación decidiu que eu me ocupara da área de cultura e educación. Quizá a miña rama vai máis hacia a educación, por eso creo, sinceramente, pois que coa súa anuencia sempre, pois me volquei en que, desde logo, a Deputación no tema de educación estou tremendamente contento, porque unha decisión que tomou o meu presidente, que foi conseguir que Ourense teña o campus da formación profesional, pois para min iso se colma todas as miñas ambicións que podía ter con respecto ao meu paso pola Deputación. Foi un tema que é unha decisión del, que eu sempre, pois, deses temas falei moito de educación con el, e despois no da cultura el confiou en moitas cousas que creo sinceramente que o único que fixen foi facer humildemente o que era capaz. Pues creo que se dice en gallego parabéns, ¿no? No se dice parabéns en gallego. Sí, se di parabéns. Pues yo te digo parabéns, y bueno, hablemos del libro que traes aquí. Sí, vamos a facer, entonces, bueno, eu teño aquí primeiro, traía aquí unha notiña di esta escritora, Constanza Merkis, di un niño lector está deshumanizado, no le interesa el mundo que lo rodea. El placer por la lectura surge cuando generas no solo un lector, sino un elector. Ya aí vou. Entonces eu quero pensar este libro que en realidad é un tema que está o tema da muller, o tema tal, pois buscando entre os meus libros, cando ti me invitaches a vir aquí, pois busquei, atopei algo que o título é Ruega por nosotros, de unha, non ourensán de nacemento, pero sí cos anos que leva aquí, e co que leva o cariño que lle leva mostrado a esta cidade, non solamente na escritura, sino en moitas facetas, cousa por desde logo que é Mariluz Villar Otón. Entonces aí que recolle todos os artigos, este libro recolle todos os artigos que ela escribiu no periódico La Región, desde o ano 96 hasta o ano 2001. Eu creo que están moitos deles, desgraciadamente, están vixentes, e solamente estuve nos repasando todos, e vi, bueno, desde logo, cualquera dos artigos que ela escribiu, a pesar do tempo que pasou, hombre, algunhas cousas mellorouse, pero algúns, o espírito de todos os artigos, pois é válido hoxe, e temos que seguir construindo esa sociedade onde a muller ten que ter o protagonismo que lle corresponde. Qual é o protagonismo? Pois en igualdade. Aquí non pode haber nunca ninguén é superior a ninguén. Desgraciadamente, as mulleres durante moito tempo, e aínda hoxe, eu teño aquí, por exemplo, vou a ler solamente un panorama desolador de que color será el tejido de las parcas, están hilando en el telar incansable del tiempo, J.G. Frazer. Entonces hai que di que así vou ler solamente. Todavía ningún gobierno considera como crimen contra la humanidad el que en grandes zonas de la tierra a la mujer se le prohíba ir a la escuela, acceder a la asistencia médica, ver la luz del día. Bueno, isto é así un pouco, xa está escrito concretamente, isto estaba escrito por ela no ano 1999 e xa choveu moito, xa vamos casi 20 anos despois. Entonces, que é o que quero pois poñer en valor? O que quero decir é que a lectura, o acceso á lectura, o acceso á educación e todo isto non fai máis que fazer as persoas máis libres. A lectura, por exemplo, que despois te trouxen aquí outro libriño, donde a veces nos atopamos cando queremos, a veces os libros, cando queremos explicar aos nenos, por exemplo, aos nenos pequenos e ás nenas, explicarlle o tema da morte, buscamos mil cousas cando lle morre o avó ou lle morre outro familiar incluso máis próximo, damos tantísimas voltas. Entón, pois, bueno, hai que buscar que non enganalos, porque enganalos leva consigo co neno sigue dando voltas. E, bueno, hai algunhas cousas, este libriño, que foi premio Puradora Vázquez do ano 2018, que outro día se entregou a gañadora, que é Ángela Gracián, pois é unha historiña que, sendo escrita para nenos, pero tamén é escrito para nós, para as persoas maiores, para que sexamos quen de aproximarnos ás realidades
pois cunha visión de neno. Entonces, para que cando facemos así, é posible que consigamos que o neno se anime a leer e tal. E ao mesmo tempo, pois nós de algún xeito convertímonos un pouco de nenos, porque a veces ver como ven os nenos as cousas. Desgraciadamente, nós na sociedade, e é onde quero chegar, nós na sociedade todos teñen que dicir, mira, isto é o que digo, e así é como é. Vemos as cousas e dicimos que os demais teñen que velas igual. Non, hai cada un veo desde a súa óptica, desde a súa realidade. E as persoas maiores teñen a veces moitos problemas para entendernos, por exemplo, das novas tecnoloxías, e a veces cando lle explicamos, eu son un profano novas tecnoloxías, cando lle explicamos ás persoas maiores, mira que fácil é. Bueno, pero cando as persoas maiores tamén explican aos nenos ou a nós mesmos cousas que les facían, resulta que inmediatamente nos damos conta que nós tamén somos uns analfabetos. Entón, que quero buscar con isto? O que quero buscar é que respetar sempre a opinión dos demais, leer para ver como pensan os demais para ser capaz de interpretar e despois conseguir entre todos, porque desde logo eu creo que xa o levo dito máis veces, nunca hai imposición. A lectura por imposición, eso nunca se vai vivir con alegría. Tal isto ocurre a veces, demasiadas veces, pois que os nenos e as nenas, e a outras persoas, pois se lles impónselle unha lectura determinada. Non. O que hai é que todos, digamos, implicarse. Hai que buscar a forma de iniciar a la gente. Efectivamente. Entonces, que despois, eso sí, é moi conveniente que sexamos quen de que os nenos e as nenas sexamos quen de que non solamente lean e que lean por placer, sino que lean por placer, lean con ilusión, porque de lado se é forzada non van ler con ilusión, pero sobre todo moi importante enseñarlles e que eles mesmos sexan capaces despois de elexir os libros que están máis acordes coa súa idade e tamén máis acordes co que les buscan os nenos. E non moitas veces que parece que impoñéndollo van a aprender determinadas cousas que nós queremos que se aprendan. Os nenos teñen cada neno e cada nena ten unha maneira de aprender. Tal, nós o que podemos en todo caso é ese andamiaje que hai no aprendizaje, pois tamén na lectura tamén podemos, digamos, ir colocando os andamios para que o edificio se vaya subindo, porque a lectura é algo que se construye día a día. Entón somos quen de que ese andamiaje o vamos dando un aprendizaje como tamén a lectura, que non deixa de ser un aprendizaxe, pois posiblemente consigamos que ese neno despois pois xa me tienes aterrado, Manolo, porque como yo me descuide, él me quita el sitio porque hace una promoción de la lectura. Si yo digo que leer es un placer, él ha hecho pues una exhibición de ampliar ese leer es un placer y es una necesidad, como Manolo ha dicho claramente. Manolo, es un placer siempre tenerte con nosotros. Gracias, te repito, por haber venido y enhorabuena por tu manera de pensar, que me parece que es positiva. Eso eu busco todos os días. Señor. Facelo con ilusión todas as cousas que fago con respecto a todas as persoas. Suerte y éxitos. Moitas gracias. Nosotros seguimos con el programa Leer es un placer. En un programa pasado hablamos de un tema científico a través de una conversación muy grata con Inmaculada Franco Matilla. Nos habló de una compañera suya que la acompañaba a ella en esos momentos cuando vinimos aquí, pero nosotros no podemos grabar una entrevista simultánea con dos personas en este lugar, porque en el estudio sí, pero aquí no. Y entonces la citamos para grabarla para el programa siguiente, y el programa siguiente es este de hoy. La persona que vino con Inmaculada es Sidonia Martínez Suárez, es compañera de trabajo, es profesora en una facultad aquí en la ciudad de Orense, en la Universidad de Vigo. Y le doy primero la bienvenida y las gracias por venir. Muchas gracias por invitarnos. Me explique exactamente cuál es su función, cuál es su trabajo y cuáles son sus opiniones sobre el leer, que es lo que yo trato en este programa. El leer es un placer, digo, y me gustaría que usted me lo ratificara. Pues yo soy profesora titular en el área de tecnología de los alimentos, como señaló mi compañera, aquí en la Facultad de Ciencias de Orense. Y nosotros trabajamos principalmente con literatura científica, aunque eso no quiere decir que no nos guste otra literatura, pero es con lo que más trabajamos y es la parte final de nuestro trabajo de investigación. La labor principal es el trabajo de investigación
y fruto de ese trabajo de investigación es la publicación en es la parte revistas final, profesionales y técnicas de esos estudios. Se trata de dar a conocer pues, todo lo que se ha generado durante esa investigación a la sociedad. Y la forma es en forma de artículos, libros, notas de prensa. Bueno, y digamos que esa función, ese trabajo realmente meritorio de escribir sobre temas que al vulgo, a la sociedad en general, le vienen un poco lejanas, es laborioso, es laborioso porque normalmente se valora que ese trabajo se publique en revistas que tienen alto impacto a nivel internacional. Entonces, pues hay que escribirlos en inglés con una calidad científica pues contrastada y sí que es laborioso. Sí, claro, pero porque bueno, no es lo mismo que la persona que empieza a escribir por las buenas y no importa más que tenga una calidad literaria, sí. Pero cuando bueno, se habla de una cosa también científica... escribimos a veces para divulgar toda esta investigación también a la sociedad. Tenemos algún libro pues para que en español, para que se conozca nuestro trabajo científico también, que es importante. ¿El organismo en el que trabaja usted concretamente es el mismo en el que trabaja Inmaculada? Sí, ¿Y en la es? Universidad Porque de Vigo, aquí en la Facultad de Ciencias de Orense. Aquí en Orense. Sí. ¿Nunca ha tenido usted la tentación de escribir alguna poesía o algún relato corto o algo, o no? A mí me gusta, por ejemplo, cuando escribimos sobre algún tema científico, pues conocer la historia, por ejemplo, de un producto gallego, cuál es su historia, la base de su cultivo, cuál es su uso tradicional y plasmar pues toda esa historia también en la publicación científica. Yo creo que es importante y que también es una forma de atraer a la gente a leer ese trabajo. Porque vulgarizar un poco lo científico, sin perder la rectitud y la verdad, el fundamento que trata en cada trabajo, pues si se consigue de alguna forma darle, voy a decir poesía, por decir algún acercamiento a la vulgaridad. Sí, perdónenme a la veces expresión. también la poesía puede atraer pues hacia todo este conocimiento. Y sí, es muy difícil hacer poesía con el CLH o con el SO4, con el clorhídrico, con el sulfúrico, explicar esos ácidos y hacer... Pero bueno, se puede imaginar hacer una historia de un crimen o de una historia de amor. Al trabajar con alimentos a veces pues es fácil también relacionar esos productos con el medio y poder hacer un poco de poesía también. Bueno, y le voy a hacer una pregunta que no le hice a su compañera, porque no tenía ni idea en ese momento, y después de hablar con ella me cautivó mucho porque me explicó cosas y ahora sí me atrevo a hacérsela. Concretamente, ¿usted cree que el momento científico de las universidades españolas en estos temas está a nivel internacional? ¿Vamos muy retrasados? ¿Podemos estar orgullosos del trabajo? Yo creo que la Universidad Española ocupa un lugar importante a nivel mundial y desde el punto de vista de la literatura científica pues está produciendo bastantes publicaciones que tienen un impacto internacional pues muy importante. Y de todos los trabajos científicos que ha hecho usted, ¿tiene alguno que le parezca singular o que le gustaría resaltar o no, o son tan científicos que no tienen poesía? Los últimos trabajos que han sido sobre berza gallega y grelo, como mi compañera señaló, pues yo creo que son importantes y también para Galicia, porque al ser un producto tradicional potencian y los dan a conocer fuera de la comunidad, que a veces estos productos son poco conocidos y tienen un valor nutritivo y cultural muy importante. Entonces, darlos a conocer fuera de nuestras fronteras me parece pues algo básico. Si aparte del trabajo eso le produce la felicidad de hacer algo interesante, pues no le tengo más que decir una frase que normalmente tiene carácter religioso, pero que luego amén, que quiere decir así sea.
Sí. Muchas gracias por haber venido. Gracias a usted. Sidonia, y le deseo toda clase de éxito, tanto profesionales Muchas como gracias. personales. Muchas gracias. Continuamos con Leer es un placer. Y esto fue todo por hoy. El programa Leer es un placer, habitualmente producido desde el lugar de más prestigio de la ciudad de Las Burgas, donde da gusto estar y donde te encuentras a muchísimos amigos y amigas cuando se va por allí, porque está intentando ser modernizado y el liceo está ganando, en mi opinión, pues interés para estar y para ir, pero que ahora está cerrado. Pues volveremos pronto a poder hacerlo. Hoy es desde mi casa, desde donde hemos hecho este programa. Es un programa que produce Telemiño y emite Telemiño, que lo pueden ustedes ver en su canal, en el canal 133 de RTelevisión. Lo pueden igualmente buscar si van de viaje en el ordenador o en su teléfono móvil, poniendo siempre aquello de telemino.com. Ahí estaremos. Deseos fervientes de que España salga de esta crisis horrorosa en la que nunca debió entrar, que todos salgan, en fin, lo menos mal que podamos. Yo tristemente he perdido un familiar en días pasados y dos amigos del alma, y tengo otros 2 o 3 que también están graves. Ojalá se restablezcan y empecemos el mes de mayo con aquello de con flores a María y con alegría en la sonrisa de la boca. Pues bueno, a lo mejor he dicho alguna tontería porque estoy impactado, pero ustedes me la perdonan. Gracias por seguir. Leer es un placer. Volveremos, si Dios quiere, la próxima semana.